Señores diputados, muy buenos días. Damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, jueves 12 de junio del año 2014. Solicito al diputado secretario Guillermo Bernardo Galán Guerrero se sirva pasar lista de asistencia. Gracias. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputada Doraluz Castelán Neri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado Mario Alberto Cuatepozzo Durán. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Su servidor. Diputado José Ernesto Gil Elorduy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosa Ruiz. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello. Presente. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Villano Austria. Diputado Mars Daladier Cerón Flores. Sí. Se le informa, diputado presidente, que tenemos la asistencia de 27 diputados. Muchas gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito a la diputada secretaria Sandra Hernández Barrera dé lectura al orden del día. Buenos días, con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Orden del día de la sesión ordinaria del 12 de junio de 2014. Número 1, registro de asistencia. 2, lectura del acta de la sesión anterior. 3, lectura de los documentos en cartera. 4, lectura de la iniciativa de decreto que modifica y adiciona diversos artículos, fracciones y párrafos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Leonardo Pérez Calva, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. 5. Lectura del dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta de proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 6. Asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a la consideración del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria Sandra Hernández Barrera dé lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Documentos en cartera de la sesión ordinaria del día 12 de junio de 2014. Circular número HCE/OM/155/2014 de fecha 16 de mayo del año 2014, enviada por el Congreso del Estado de Tabasco, comunicando la elección
integración e instalación de la comisión permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, que comprende del 16 de mayo al 14 de septiembre de 2014, y la clausura de los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal. Circular número 27/2014 de fecha 16 de mayo del año en curso, enviada por el Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Quiero dar la más cordial bienvenida al grupo de adultos mayores que nos acompañan esta mañana de los municipios de Atotonico el Grande, Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Yacatlán. Sean ustedes bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Dentro del punto número 4 del orden del día, solicito al diputado Leonardo Pérez Calva dé lectura a la iniciativa de decreto que modifica y adiciona diversos artículos, fracciones y párrafos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Leonardo Pérez Calva, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Saludo con mucho aprecio y afecto a mis compañeras y compañeros diputados de esta 62ª legislatura, a los medios de comunicación, al público en general, pero especialmente saludo con mucho agrado a mis compañeras y compañeros adultos mayores de los municipios de Atotonilco el Grande, de Huasca de Ocampo, de Omitlán de Juárez y de Acatlán, que corresponde a mi distrito, y así, por este conducto, les envío un fraternal saludo a todos los adultos mayores del Estado de Hidalgo. El que suscribe, diputado Leonardo Pérez Calva, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción segunda, 56, fracción primera y segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 25, fracción cuarta, 63, fracción tercera, 124, fracción segunda y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y el artículo 65 de su reglamento, me permito someter a la consideración del Pleno de esta soberanía la iniciativa de decreto que modifica y adiciona diversos artículos, fracciones y párrafos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, con base en la siguiente exposición de motivos. Primero, en el entendido que se considera como adulto mayor a toda aquella persona, hombre o mujer, que tiene 60 años o más de edad, siendo esta etapa de la vida en donde se acentúa el proceso de envejecimiento, presentándose en el ser humano cambios estructurales y funcionales, pasando por la maduración del organismo, generando cambios graduales e intrínsecos que conducen a un riesgo de vulnerabilidad, pérdida de vigor y enfermedad y muerte. Segundo, teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha incrementado la expectativa de vida para los individuos en todo el mundo, gracias a los avances científicos y a las políticas de Estado aplicadas en lo que se puede considerar como un éxito, principalmente en salud y virtualmente en el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Pero esto significa un reto tanto para los gobiernos como para las propias sociedades de seguir generando mejoras sustanciales en salud, en la capacidad funcional de las personas mayores, procurándoles una participación activa y fortaleciendo su seguridad social. Tercero, según la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo,
el número de adultos mayores se ha venido duplicando y se estima que para el año 2050 alcance la cifra de 2,000 millones de personas con estas edades, previendo también que entre los años 2000 y 2050 el número seguirá duplicándose para pasar de un 11 a un 22% hasta alcanzar la cifra referida. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en países de bajo y medio ingreso. Ejemplo, en Francia tuvieron que pasar más de 65 años para que su porcentaje pasara de un 7 a un 14% del total de su población, mientras que en Brasil y China solo bastaron 25 años. Otro fenómeno que vale la pena analizar es que según proyecciones para el año 2050 se incrementará 4 veces el número de personas que alcancen los 80 años o más, llegando a 395 millones de personas. En lo que respecta a nuestro estado, según la Coneval, datos del año 2012, existen 268,000 personas con 60 años o más, lo que significa el 9.7% de la población total, de los cuales el 46.93% corresponde a hombres y el 53.07% a mujeres, detectándose que un 56.7% se encuentran en estado de pobreza. Por último, el 57.4% de los adultos mayores en nuestro estado no cuentan con algún tipo formal de seguridad social. El 11% tienen pensión o algún ingreso producto de jubilación y el 31.6% tienen una vida laboral activa. Cuarto, el adulto mayor es considerado por sus características específicas de salud física y mental, así como por su condición social y económica, como el sector más vulnerable de la sociedad. Muchas veces, desde el seno familiar, en donde es sujeto de descuido, desatención, es ignorado, sintiéndolo en ocasiones como una carga y llegando a sufrir algún tipo de maltrato. Se tiene registrado que de un 4 a un 6% de los adultos mayores han sufrido vejaciones en este último rubro. La vulnerabilidad se presenta también en forma grave en el aspecto físico o mental, ya que se ven imposibilitados de vivir independientemente al padecer limitaciones de movilidad y fragilidad en su cuerpo o requieren algún tipo de asistencia a largo plazo, ayuda permanente en sus actividades físicas, reclusión en asilos o estadías prolongadas en hospitales. Del total de adultos mayores que presentan algún tipo de discapacidad, el 62.2% tiene limitaciones para moverse o caminar, el 30.2% limitaciones para ver y el 22% para oír. El porcentaje supera el 100% debido a que algunas personas, según el INEGI, presentan más de una discapacidad. Quinto, las enfermedades de mayor impacto en este sector son el Alzheimer, mal de Parkinson, artritis, osteoporosis, diabetes mellitus, enfermedades arteriovasculares e isquémicas del corazón. Es importante referir que del 54.9% de los fallecimientos, el 18.1% se generó por enfermedades isquémicas del corazón, el 15.4% por diabetes mellitus, el 7.1% por enfermedades respiratorias, el 7.8% por enfermedades cerebrovasculares y el 6.5% por enfermedades del hígado. Cabe señalar que de estos fallecimientos, el 34.3% no tenía servicio de derechohabiencia en alguna institución de salud. Por último, de las 12,851 muertes en Hidalgo, en el año 2011, el 64.9% correspondieron a personas con 60 años o más de edad. Sexto,
Tomando en cuenta las características señaladas, como el rápido crecimiento de los adultos mayores en la tasa poblacional, la problemática que representa la salud física y mental, así como el alto grado de vulnerabilidad al que están sujetos, es necesario que la sociedad y principalmente las instituciones o dependencias que están involucradas en la atención de este núcleo social redoblen esfuerzos para otorgar con mayor eficiencia y prontitud los beneficios a los que tienen derecho nuestros queridos adultos mayores, así como a operar de la misma forma los programas establecidos para que este efecto y proveer en tiempo y forma los medicamentos, el equipo médico necesario para el desplazamiento de pacientes con algún tipo de discapacidad motriz, las prótesis auditivas o los implementos coadyuvantes de ayuda para la agudeza visual. En fin, todo aquello que sea pertinente para generar un mejor nivel de vida en los adultos mayores. Para tal efecto, es necesario que las instituciones responsables de brindar estos beneficios prevean la suficiencia económica que les permita propiciar más y mejores resultados. Por último, es indispensable que esta ley siga conservando sus principios de equidad, respeto, dignidad, preservación de los derechos humanos, de no exclusión y de desarrollo integral para nuestros adultos mayores. Por los razonamientos anteriormente expuestos, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona las fracciones 1 y 2 del artículo 14, el segundo párrafo de la fracción 23ª del artículo 15 y el segundo párrafo de la fracción 6ª del artículo 22 y reforma la fracción primera del artículo 8, la fracción segunda del artículo 29 y la fracción tercera del artículo 30 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores. Primero, se propone la adición de las fracciones 1 y 2 del artículo 14, que en su texto original dice: artículo 14. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a los adultos mayores. Promoverá la publicación y difusión de esta ley para que la sociedad en general y las familias respeten a los adultos mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad. Para quedar de la siguiente manera: artículo 14. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a los adultos mayores. Promoverá la publicación y difusión de esta ley para que la sociedad en general y las familias respeten a los adultos mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad. Fracción primera, proveerá al adulto mayor que así lo requiera y que sea elegible para tal efecto en el menor tiempo posible de los medicamentos, artículos médicos como sillas de ruedas, bastones, andaderas o muletas que les facilite el desplazamiento a personas con algún tipo de discapacidad motriz, así como prótesis auditivas o artículos coadyuvantes para la mejora de la agudeza visual. Fracción segunda. Preverá a través de las instituciones correspondientes y creadas ex profeso, para ello, la suficiencia presupuestaria a la que haya lugar a fin de garantizar en forma eficiente y expedita los apoyos relacionados con la salud. Se propone la adición del segundo párrafo de la fracción 23ª del artículo 15, que en su texto original establece: fracción 23ª. Promover la difusión de los derechos y valores de los adultos mayores con el propósito de sensibilizar a la familia y a la sociedad en general respecto a la problemática del sector, para quedar de la siguiente manera. Fracción 23ª. Promover la difusión de los derechos y valores de los adultos mayores con el propósito de sensibilizar a la familia y a la sociedad en general respecto a la problemática de este sector,
estableciendo mecanismos permanentes y confiables que sean sujetos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el grado de penetración que tienen estas acciones y, de ser necesario, se realicen las adecuaciones pertinentes a fin de alcanzar su cometido. Tercero, se propone la adición del segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 22, que en su texto original a la letra dice: fracción sexta, crear y facilitar el acceso a la expresión a los adultos mayores a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios y estatales, proponiendo quede de la siguiente manera. Artículo 22, fracción sexta, crear y facilitar el acceso a la expresión de los adultos mayores a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios y estatales, en los casos que las características de la obra lo ameriten y con el consentimiento del adulto mayor, promover, editar y comercializar dicha obra. Cuarto, se propone reformar la fracción primera del artículo 8, que en su texto original a la letra establece: fracción primera, para obtener los beneficios de esta ley, los adultos mayores deberán presentar solicitud de inclusión en el padrón del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, para quedar de la siguiente forma. Artículo 8, fracción primera. Habrán de realizar los trámites correspondientes a efecto de que con carácter administrativo, sin menoscabo de sus derechos, queden incorporados al padrón del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Quinto, se propone reformar la fracción segunda del artículo 29, que a la letra dice: artículo 29, fracción segunda, inducir que en las nuevas construcciones que se realicen por el sector público, privado y social, con fines de uso comunitario, recreativo o de cualquier otra naturaleza, cuenten con las adecuaciones necesarias, tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan el libre desplazamiento con seguridad de los adultos mayores. Se propone para que el texto quede de la siguiente forma. Fracción segunda, inducir en las nuevas construcciones y en las ya existentes que realice o haya realizado el sector público, privado o social con fines de uso comunitario, recreativo o de cualquier otra naturaleza, cuenten con las adecuaciones necesarias tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan el libre desplazamiento con seguridad de los adultos mayores. Sexto, se propone reformar en las mismas condiciones de la propuesta anterior la fracción tercera del artículo 30, en razón que solo cambia el nivel de gobierno y que la letra dice: artículo 30, fracción tercera, inducir que en las nuevas construcciones que se realicen por el sector público, privado y social, con fines de uso comunitario, recreativo o de cualquier otra naturaleza, cuenten con las adecuaciones necesarias tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan el libre desplazamiento con seguridad a los adultos mayores, para quedar de la siguiente manera. Fracción tercera, inducir en las nuevas construcciones y en las ya existentes que realice o haya realizado el sector público, privado o social con fines de uso comunitario, recreativo o de cualquier otra naturaleza, cuenten con las adecuaciones necesarias tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan el libre desplazamiento con seguridad de los adultos mayores. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto, Hidalgo, a 12 de junio del año 2014. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a ustedes respetuosamente para pedirles que en su momento se adhieran a esta iniciativa con proyecto de decreto, favoreciendo con ello a uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de esta nuestra madre tierra, y que son nuestros queridos adultos mayores. Siendo ellos nuestros maestros,
nuestras guías, arquitectos de la nación, verdaderos luchadores sociales, siendo ellos quienes a su saber y entender cuidaron de nosotros formando generaciones de mujeres y hombres de bien, sin pedir nada a cambio, y hoy que sus pasos ya están cansados, corresponde a nosotros cuidar de ellos. Por ello, les hago la atenta y cordial invitación para que se sumen a este proyecto de decreto. Amén de que muchos de nosotros, si no es que todos, estamos muy cerca de llegar a engrosar este sector más vulnerable. Mi aprecio, mi admiración a todos y cada uno de ellos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura del dictamen emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para lo cual solicito al diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero dé lectura al mismo. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Con fundamento en lo que establecen los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 77, fracción segunda, 79 y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a las y los diputados Edith Avilés Cano, Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosas Ruiz, Leonardo Pérez Calva y María Gloria Hernández Madrid, integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma basándose en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión de fecha 1 de abril del año 2014, se recibió minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Segundo, con fecha 14 de mayo del año en curso, fue presentado el dictamen en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobándose por el Pleno de la Cámara de Diputados por 413 votos en pro, pasando a las legislaturas de los estados para los efectos que señala el artículo 135 constitucional. Tercero, en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo del año 2014, se recibió oficio número DGPL 62, segundo 3, 1690, de fecha 14 de mayo de 2014, enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que anexa la minuta de proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo turnada por la presidencia a la comisión que suscribe, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 70/2014. Por lo que el mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero,
que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso del Estado conocer y aprobar por parte del Poder Reformador las reformas o adiciones de la Constitución Federal. Segundo, que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales consideramos pertinente la aprobación de la minuta remitida a esta soberanía por la Cámara de Diputados de la Honorable Congreso de la Unión, coincidiendo con lo argumentado en el expediente en estudio al señalar que coincidimos con el propósito de reformar el precepto constitucional aludido para adicionar el supuesto de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, ya que puede haber operaciones diversas a la acción de comprar que ya se encuentra previsto en el texto constitucional vigente y que debe señalarse en la hipótesis sancionable. Tercero, que cabe recordar que la reciente reforma constitucional en materia política electoral fue promulgada el 31 de enero próximo pasado y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014 y que constituye un avance en el sistema democrático de nuestro país. Fue producto de un amplio consenso entre los diversos actores políticos. Ahora bien, no obstante lo anterior, las Comisiones Unidas del Congreso Federal estimaron que la disposición es perfectible, coincidiendo con el ánimo del Ejecutivo Federal de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer en el texto del artículo 41, dentro de los casos de nulidad de las elecciones, el supuesto de que podrán ser declaradas inválidas en caso de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley y no limitarlo solamente a la acción de comprar. Cuarto, que refuerce el contenido vigente del artículo 41 constitucional al establecer como hipótesis para el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales la acción de adquirir en contravención a lo previsto por el régimen legal cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. La adición propuesta, con lo ya contemplado en el citado apartado A de la base tercera del artículo 41 constitucional, fortalece nuestra democracia y honra los principios que deben prevalecer en todo proceso electoral previstos en el mismo precepto de la ley fundamental: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Con esta reforma se pretende evitar la simulación que se pudiera dar al obtener de forma indebida cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues es de dable corregir que la posibilidad fáctica de obtener espacios en los medios de comunicación no necesariamente se da por medio de la contratación de los mismos, sino que puede haber otras formas susceptibles de ser utilizadas por partidos políticos y candidatos para tener mayor cobertura informativa e incidir de esa manera en la decisión de la población en plena desventaja de sus adversarios. Estas formas pueden ser, por ejemplo, la donación o la dación en pago. Quinto, que quienes integramos la comisión que dictamina concordamos en la aprobación de la minuta enviada a esta soberanía, coincidiendo con la argumentación expresada en la minuta enviada al señalar que, después de hacer un análisis exhaustivo y pormenorizado de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llega a la convicción de emitir el dictamen en sentido positivo conforme a lo siguiente. El tema de los medios de comunicación ha estado presente a lo largo del ciclo democratizador que ha vivido el país. Desde la reforma política de 1977, cuando se abrió la puerta para el ingreso de nuevos partidos políticos al escenario electoral institucional, se entendió que uno de los derechos de los mismos sería un mínimo acceso a la radio y la televisión a través de los llamados tiempos oficiales. En este sentido, el tema de los medios de comunicación no ha quedado al margen en cada reforma político-institucional, pues para que las contiendas electorales fueran consideradas legítimas, se requería que fueran medianamente equitativas y que para ello resultaba indispensable que los medios se comportaran de una manera equilibrada, sin sesgos a favor o en contra de alguno o algunos de los contendientes. La reforma constitucional de 2007 intentó construir un nuevo modelo de comunicación política
ya que refrendaba la prohibición para que se pudiera comprar espacio en la radio y la televisión durante las campañas electorales. Sin embargo, diferentes organizaciones empresariales e intelectuales promovieron diversos juicios de amparo indirecto bajo la premisa de que violaba la libertad de expresión. Con la propuesta contenida en la minuta, se pretende evitar la simulación en la contratación de medios de comunicación. El propósito para reformar el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es para incluir el supuesto de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues el Senado de la República considera que existe la posibilidad de celebrar operaciones diversas a la acción de comprar, hipótesis que ya está prevista en la ley fundamental vigente y que debe señalarse como un supuesto sancionable. Así, la propuesta de reforma contenida en la minuta es para aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir no solo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos en la ley. En este tenor, se considera que debe subsanarse la limitación e interpretación contraria que puede producirse al aplicar la citada norma, razón por la cual debe incorporarse a la Constitución en forma expresa una conducta sancionable, como lo es la adquisición de cobertura informativa o tiempo en radio y televisión. Bajo estas circunstancias, se considera que sí es pertinente la reforma propuesta en la minuta sujeta a análisis, porque fortalece nuestra democracia y es acorde a los principios que debe regir todo proceso electoral, tales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Además, se advierte que la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero del año en curso, al estar consideradas las acciones de contratar y adquirir, sí justifica la incorporación del último vocablo como supuesto para el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales. Por otra parte, se coincide en que el término adquirir es más amplio que comprar, dada la complejidad de que se requiere en materia probatoria para acreditar este último supuesto. Sexto, que en ese tenor, por el contrario, el término comprar permite la hipótesis de que un determinado partido o candidato accedan a radio y televisión fuera de los tiempos del Estado y una vez denunciados puedan alegar que no compraron esos tiempos de difusión, sino que se los cedieron, aportaron o regalaron. Así, el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero, no obstante que el resultado en materia electoral puede ser el mismo. Incluso está probado que es en la adquisición de propaganda política en donde se encuentran los grandes actos de simulación que permiten transformar diversos actos de ilegalidad en supuestas muestras de libertad de expresión para favorecer a sus promotores, tanto partidos políticos como concesionarios, quienes al obtener beneficios mutuos no solo distorsionan el modelo de comunicación política, pues generan inequidad en la competencia electoral, sino que incrementan en el imaginario colectivo la falsa idea de que nada se puede hacer en contra de este tipo de perversiones. Séptimo, que en tal contexto y de acuerdo a lo expresado en el considerando anterior, quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, coincidimos con las reformas propuestas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que derivado del análisis y estudio realizado al seno de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, es que coincidimos con las argumentaciones expuestas, por lo que se determina aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, atendiendo a los antecedentes y consideraciones vertidas, la primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar para la consideración del Pleno el siguiente dictamen único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Para efecto de lo anterior,
La comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 41, primero y segundo párrafo intocados. Fracciones de la 1 a la sexta intocados. Fracción sexta, primero y segundo párrafo intocado. Inciso A intocado. Inciso B. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Inciso C y demás párrafos intocados. Artículos transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Envíense copias debidamente certificadas de este documento a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes y al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución del Estado de Hidalgo. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 11 días del mes de junio del año 2014. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputada Edith Avilés Cano, presidente; diputado Víctor Trejo Carpio, secretario; diputado Imelda Cuellar Cano, secretario; diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, integrante; diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante; diputado Jorge Rosa Ruiz, integrante; diputado Leonardo Pérez Calva, integrante; diputada María Gloria Hernández Madrid, integrante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? Diputado Chávez. Ok. ¿Sí toma la palabra, diputado Chávez? No. Gracias. Se han inscrito en pro del dictamen el diputado Víctor Trejo Carpio. De acuerdo con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Trejo Carpio, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, señor presidente. Tiene la palabra, señor diputado. Diputadas y diputados, medios de comunicación y público que asiste a esta sesión el día de hoy, muy buenos días a todos. Es para mí una oportunidad el dirigirme a todos ustedes en esta tribuna, la más alta del Estado, solicitando su voto a favor del dictamen que emite la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante la cual se aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso B del tercer párrafo de la base cuarta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que como parte del constituyente permanente tenemos el mandato de aprobar. Sin duda, la reforma que hoy aprobaremos forma parte del esquema de reformas constitucionales en materia político-electoral, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero del año en curso y que constituyó un avance democrático en nuestro país, producto de un amplio consenso entre los partidos y actores políticos y la ciudadanía. En ese tenor, la minuta que hoy se ha dado cuenta hace consistir en adicionar el supuesto de adquirir cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, ya que puede haber operaciones diversas a la acción de comprar. Es de mencionar que con la aprobación de la minuta constitucional se pretende evitar una posible simulación que se pudiera dar al obtener de forma indebida cobertura informativa en tiempos de radio y televisión
y con ello inhibir posibles desventajas respecto de dicha cobertura y con ello abrir la posibilidad de fortalecer el aspecto en materia de nulidad de elecciones al abarcarse no solo la compra, sino también la adquisición de cobertura en tiempos de radio y televisión. En ese contexto, consideramos que la legislación siempre es perfectible y que estas reformas permitirán consolidar el esquema político electoral que actualmente hemos venido construyendo, por lo que solicito su voto a favor del dictamen que se ha dado cuenta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvase manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos de forma nominal de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Ramiro Mendoza Cano, a favor. Ismael Gadot Tapia Benítez, a favor. Edith Avilés Cano, en favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, a favor del dictamen. Diputado Marta Lodier Cerón Flores, a favor del dictamen. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, a favor del dictamen. Víctor Trejo Carpio, a favor. J. Dolores López Guzmán, a favor del dictamen. María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, a favor del dictamen. Robles Acosta Juan Carlos, en pro. Imelda Cuellar Cano, a favor. Ábrego Escalante Celestino, a favor. Antonio Chávez Barraza, a favor del dictamen. Santana Velázquez Rosalío, a favor. Javier Amador de la Fuente, a favor. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Mario Alberto Cuatepozzo Durán, a favor. Mabel Gutiérrez Chávez, a favor. Ernesto Gil Elorduy, a favor. Héctor Pedraza, a favor del dictamen. José Juan Vigiano Austria, a favor del dictamen. Diputado Ruperto Ramírez Vargas, a favor. María Gloria Hernández Madrid, a favor del dictamen. Leonardo Pérez Calva, en pro del dictamen. Hernández Barrera Sandra, a favor. Guillermo Galán, a favor. María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. Jorge Rosas Ruiz, a favor del dictamen. Le informo, diputado presidente, que se han pronunciado 28 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobado por unanimidad. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, envíese copias debidamente certificadas del expediente a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos lo relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Diputado presidente, en esta secretaría se registró la diputada Edith Avilés Cano con el tema Día Mundial contra el Trabajo Infantil y también se registró la diputada Imelda Cuellar Cano con el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Gracias, diputado.
Diputado presidente, informo que se registró el diputado Ismael Gado Tapia Benítez con el tema Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y también se registró el diputado Juan Carlos Robles Acosta con el tema Programa contra el Robo de Automóviles. Es cuanto. Gracias, diputada. De acuerdo al registro de oradores, se le concede el uso de la palabra a la diputada Edith Avilés Cano del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Compañeras y compañeros, medios de comunicación, asistentes a esta sesión ordinaria, buenos días a todas y a todos. La Organización Internacional del Trabajo, en el año 2002, instituyó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil como una forma de concientizar a la población mundial de la grave situación que sufren millones de niñas y niños. Este día se celebra el 12 de junio de cada año y tiene por objeto dinamizar aún más el creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil. El trabajo de los menores de 15 años es una agresión a los derechos de los niños. Constituye un amplio y urgente problema en todo el mundo. Se trata de un fenómeno complejo. La única forma de colocarle límites es mediante una coordinación simultánea y organizada por parte del Estado, de las organizaciones obrero-patronales, autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, docentes, padres de familia, sociedad civil e incluso los propios niños y jóvenes. Todos, sin distinción, debemos intervenir de manera coordinada para contribuir a la erradicación del trabajo infantil. El presente año, la celebración va dirigida a la atención pública en el papel de la protección social, para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos del mismo. El convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil menciona como formas de esclavitud la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, el trabajo obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para ser utilizados en conflictos armados, la utilización, reclutamiento y oferta de niños para la prostitución, la realización de otras actividades ilícitas como la producción y el tráfico de estupefacientes y en general todo aquel trabajo que por su naturaleza o condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe su salud, la seguridad o la moralidad de los niños y las niñas. El documento complementario para la erradicación del trabajo infantil es el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. En el Estado, los Estados miembros, como el caso del Estado mexicano, se comprometieron a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de las niñas y niños y que eleve progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Instaura que la edad mínima para laborar en ningún caso debe ser menor a aquella en que cesa la obligación de instruirse en el nivel básico de educación, es decir, a los 15 años de edad. Todos los ciudadanos podemos contribuir para la erradicación de este fenómeno. Para ello, la Organización Internacional del Trabajo, a través de su sitio web, ha establecido el programa Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, programa al que desde luego, como cada uno de ustedes, les invitamos a sumarse. En nuestro país, el licenciado Enrique Peña Nieto, atento a los compromisos internacionales, pero sobre todo con el compromiso de respetar y promover los derechos humanos, envió el año pasado al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la fracción tercera del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, modificación mediante la que se aumenta la edad mínima para laborar de 14 a 15 años de edad. El pasado 4 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez constitucional de la reforma en razón de haber sido aprobada por 17 entidades federativas. Desde luego, Hidalgo es uno de los estados que aprobamos gracias a las compañeras y compañeros diputados que integran este pleno, el 8 de mayo. La modificación citada constituye un elemento esencial para erradicar el trabajo en menores de 15 años de edad. Sin embargo, esta acción de manera unilateral no garantiza que niñas y niños menores de esa edad se desempeñen en el ámbito laboral.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en nuestro país un poco más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes están trabajando en diferentes actividades y sectores de la economía. De ellos, casi 1 millón son niñas y niños menores de 14 años y una tercera parte de ellos labora en actividades agrícolas y muchas veces en trabajos que les significan un peligro. En Hidalgo aproximadamente 78,000 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran trabajando. 20,000 de ellos tienen menos de 14 años de edad. El porcentaje se ubica en un 10.4% del total de niñas y niños de este estado. Ante este panorama, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional, y la señora Guadalupe Romero Delgado, presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, instalaron el 27 de mayo de este año la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el estado de Hidalgo. Esta comisión tiene por objeto continuar la lucha contra el trabajo infantil en nuestro país y en nuestra entidad federativa, para lo cual desarrollarán acciones que protegerán efectivamente los derechos de nuestras niñas y niños a jugar, estudiar, a tener tiempo para convivir con su familia, sus amigos, descansar y disfrutar de su infancia. Otra óptica del trabajo infantil es el desarrollado en contra de los niños migrantes a nivel mundial. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 8 personas es un migrante. La juventud representa una gran parte de los migrantes del mundo. Cerca de 1/3 del flujo migratorio proveniente de todos los países en desarrollo tienen entre 12 y 24 años. En este grupo se encuentran millones de niñas y niños menores de 18 años que migran internamente o que cruzan las fronteras y enfrentan importantes desafíos durante el trayecto, ya que regularmente migran sin documentos de identidad o sin sus familias. Emigran a países donde no existe protección legal y como consecuencia se les impide acceder a servicios básicos tales como la educación y la atención sanitaria. Muchas de estas niñas y niños terminan laborando en el sector agrícola o en el sector de servicios, como es el caso del trabajo doméstico. Con frecuencia experimentan maltratos tales como aislamiento, violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salarios y la amenaza de ser denunciados a las autoridades. Se ha demostrado que entre los niños trabajadores, los niños migrantes son los que reciben menor salario, los que trabajan más horas, los que asisten con mayor irregularidad a la escuela y los que enfrentan un mayor índice de mortalidad en comparación con los niños locales. Al respecto, el artículo 2.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Este derecho incluye el de no ser víctima del trabajo infantil, tanto para los niños migrantes como para los niños locales. En el año 2010, la Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil de La Haya generó la hoja de ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016, documento que centra su atención en los niños migrantes y establece que los gobiernos deberán establecer medidas para abordar la potencial vulnerabilidad de las niñas y de los niños, en particular a las peores formas del trabajo infantil, en el contexto de los flujos migratorios. Es por ello que considero pertinente que para efectos de colaborar con la eliminación del abuso al que suelen ser sometidos las niñas y niños migrantes, se exhorte al Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación para que realice campaña de difusión en todo el territorio nacional en la que se informe a las personas sobre las conductas que pueden desembocar en explotación infantil. Consciente de que una de las principales causas de contratación de niñas y niños en el ámbito laboral se debe a que un gran porcentaje de las familias
no tienen los ingresos necesarios para su desarrollo, considero oportuno formular un respetuoso exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal para que en la medida de lo posible se fortalezca la formación profesional de los adultos y menores en edad de trabajar y que ésta se adapte a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, de modo que la transición de la escuela al trabajo sea más fácil, pero sobre todo que la creación de empleos para adultos y menores en edad de trabajar sea concordante a la realidad y sobre todo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En materia de educación, considero oportuno exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal para que amplíe y fortalezca el acceso a la educación obligatoria y gratuita para todos los niños, con especial atención en las niñas. Además, para que se asegure que todos los niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo estén escolarizados a tiempo completo de conformidad con las normas internacionales de trabajo pertinentes. Y se considere la ampliación del sistema de becas y sobre todo del programa Escuelas de Tiempo Completo para consolidar un entorno de aprendizaje adaptado a las niñas y niños en el que estén formados en valores y protegidos del abuso, la violencia y la discriminación, y a su vez cuenten con alimentación nutricional, actividades deportivas, de recreación y culturales. Me encuentro plenamente convencida de que la erradicación del trabajo infantil no es una tarea fácil, que pueda generarse de un momento a otro. Esta labor requiere de la coordinación simultánea y organizada por parte del Estado, de las organizaciones obrero-patronales, de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, maestros, padres de familia, sociedad civil e incluso las niñas, los jóvenes, pero sobre todo de la sensibilización de todas y de todos nosotros. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de hacer de este Día Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil una tarea cotidiana. Todas y cada uno de nosotros debemos de estar procurando precisamente para que nuestras niñas y niños, que son el presente y el futuro de nuestro México, tengan asegurados sus derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada Edith Avilés Cano a la primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia para los efectos que procedan. Continuando con el orden de oradores, se le concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Cuellar Cano del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, diputada. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y al público que amablemente hoy nos acompaña. La suscrita Imelda Cuellar Cano, diputada de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 47, fracción 2 y 56, fracción 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los artículos 25, fracción 4 y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil al tenor de la siguiente exposición de motivos. Todos sabemos que la etapa fundamental para el desarrollo integral de las personas es la niñez, por lo que en esta fase de su vida los individuos no deben de ser expuestos al daño o deterioro de su integridad física y emocional. Es una etapa maravillosa en la que se empieza a conocer el mundo. Las experiencias que tenemos contribuyen en nuestro desarrollo y definen nuestra personalidad y nuestro carácter. En palabras de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil es una violación a los derechos fundamentales de los seres humanos, que entorpece el desarrollo de las niñas y los niños
y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Hay más de 218,000 millones de niños trabajadores en el mundo. Alrededor de 126 millones de esos niños llevan a cabo trabajos peligrosos en América Latina y el Caribe. Existen 13 millones de niños en situación de trabajo. La protección de la población infantil contra las formas de trabajo se encuentra expresada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de acuerdo a la Declaratoria de Reforma Constitucional, a la fracción 3 del apartado A del artículo 123, con fecha 4 de junio próximo pasado, se eleva de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad. Lo permite siempre y cuando exista un permiso por parte de los padres, cuando haya compatibilidad entre el estudio y el trabajo, contando con condiciones que salvaguarden su bienestar. En armonía con uno de los objetivos centrales que se fijó la Organización Internacional del Trabajo al momento de su constitución, desde el año 2002, instituyó el 12 de junio de cada año como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como medio indispensable para hacer realidad los derechos humanos de las niñas y niños en el mundo. En ese sentido, existen diversos instrumentos normativos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, como la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por México desde el 21 de septiembre de 1990. Este instrumento internacional legalmente vinculante para nuestro país. Establece en el artículo 4 la obligatoriedad de los estados firmantes para adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otro índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. Cuando sea necesario, se dispondrá el máximo de los recursos para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y los niños. Asimismo, su artículo 32 señala que las y los niños deben estar protegidos contra la explotación económica y cualquier desempeño de trabajo que pueda ser peligroso, que dificulte su educación o que sea nocivo para su salud y desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. El convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que ratificó a México en junio del 2000, argumenta que las autoridades tienen la obligación de brindar todos los recursos necesarios para acabar con esta situación en pro del bienestar de la población infantil del país. En México, estudios del INEGI muestran que en 2011 había aproximadamente 3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizaban alguna actividad económica. La participación en actividades laborales se presenta mayormente en el grupo de adolescentes de 14 a 17 años, pues del total de niños que trabaja, el 72.8 pertenecen a este grupo de edad. El 39.1 de los niños y niñas y adolescentes declaran que no asisten a la escuela. La Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional del Trabajo señalan que el trabajo infantil se contextualiza principalmente en las zonas rurales en México. En mayo del 2014, datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente en Hidalgo, se cuenta con 78,000 niñas y niños y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo. 20,000 de ellos tienen menos de 14 años y el 42% trabaja en el sector agrícola. Casi un 10% no asiste a la escuela. Los motivos que impulsan a los niños al trabajo pueden ser de distinta naturaleza. No obstante, la situación económica de su hogar,
suele ser uno de los factores de mayor importancia. El 27.9% de la población infantil declara que trabaja porque su hogar necesita de su trabajo. El 25.5% lo hace para poder estudiar y cubrir sus propios gastos. El 15.5% para aprender un oficio, y en tanto que el 13% busca contribuir con el ingreso de sus hogares. En consecuencia, las niñas y niños que trabajan nos deberían de preocupar y ocupar a las y los legisladores por su situación de vulnerabilidad y por la falta de oportunidades ante la vida. Por lo tanto, nos obliga a tomar acciones que garanticen la observancia de sus derechos para contribuir en el desarrollo de su bienestar. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, exhorto respetuosamente al titular de la Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia que dispongan del recurso necesario y gestionen para la realización de programas de asistencia y seguridad social para fortalecer el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes, que ayuden a resolver sus necesidades y contribuyan a erradicar el trabajo infantil en la entidad. Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 12 días del mes de junio del 2014, diputada Imelda Cuellar Cano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada Imelda Cuellar Cano a la primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia para los efectos que procedan. Continuando con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Ismael Gadot Tapia Benítez del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. ¿Te ayudo, diputado? No, adelante. No voy a tomar en cuenta los que llevo. Todavía no empieza. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias. Señoras diputadas, señores diputados, medios de comunicación, amigos y amigas del municipio de Tlahuelilpan, saludo con mucho respeto al regidor José Luis Mendoza Reyes, a la señora Guillermina Álvarez, a la señora Miriam Serrano Pérez, representantes de los padres de familia de Escuela Primaria Melchor Ocampo, sean bienvenidos, de igual manera al público en general. El día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, no puede ni debe de considerarse una fecha conmemorativa. No es un momento de celebración, no es un momento para definirlo como algo grato. Es un momento de reflexión y es un momento que a todos los que hoy estamos en este recinto legislativo, la gente que está en cada una de las regiones del estado, del país y del mundo, de verdad tenemos que analizarlo. El término trabajo infantil se considera como todo trabajo que priva a los niños y niñas de vivir su infancia, su potencial, su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Acorde a los tratados y convenios internacionales suscritos por México, los menores de edad precisan de cuidados y protecciones especiales. Se reconoce que los niños y niñas también tienen derechos humanos, el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, a la plena participación en la vida familiar, cultural y social, todo encaminado a un desarrollo armonioso. En este contexto, México está obligado a estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño y de la niña. Existen grandes discrepancias entre las numerosas formas de trabajo realizadas por menores de edad. Algunas son difíciles y exigentes
peligrosas e incluso reprobables, por ser perjudicial para su bienestar físico, mental o moral, porque se les priva de la posibilidad de asistir a la escuela, con todo lo que ello implica, interfiere con abandonar la escuela o combinar los estudios con un trabajo complicado que les impide aprovechar el aporte escolar. De conformidad con lo dispuesto en la legislación hidalguense, los niños tienen, entre otros derechos, el descanso, entre otros derechos, el derecho al descanso y al juego en forma equilibrada, con respeto al resto de sus actividades, y por ninguna razón ni circunstancia se les podrá imponer regímenes de trabajo que impliquen la renuncia o el menoscabo a sus derechos. El mundo actual se caracteriza por una enorme crisis económica, lo que ha modificado los sistemas de producción, influyendo en la dinámica familiar, dando paso en muchas ocasiones a una serie de problemáticas sociales que afectan el desarrollo humano y en particular a los menores de edad. En este contexto, muchos menores tienen la necesidad de colaborar con los adultos, en ocasiones con actividades como la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones, para ganar un dinero extra en el bolsillo, actividades que se consideran incluso son de provecho para su desarrollo integral y psicoemocional y contribuyen al bienestar de la familia, formando buenos hábitos, ya que les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en una edad adulta, no siendo válido por ningún motivo que esto se convierta en una responsabilidad para ellos. Hay formas de trabajo infantil extremas, cuando los niños o niñas son separados del entorno familiar, sometidos a situaciones de esclavitud o en la calle, expuestos a graves peligros y enfermedades, o en su caso, abandonados a su suerte, razón por la cual los gobiernos federal, estatal y municipal deben garantizar la protección de los derechos reconocidos en relación a las niñas, niños y adolescentes, en el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en las cuales se lleva a cabo, se exponga su dignidad e integridad personal. La Organización Internacional del Trabajo ha suscrito convenios con sus países miembros que buscan proteger a los niños de la exposición del trabajo infantil, elaborando documentos y formalizando acuerdos relativos a los derechos de los niños y de las niñas y de los derechos humanos, los cuales proporciona un marco legal importante para alcanzar el objetivo planteado contra el trabajo infantil. En este asunto no es solo decir pobres niños, pobres niñas, sino que es una materia de prevención, de atención, de erradicación, de respeto al Estado de Derecho. No es de grandes discusiones, sino de verdaderas acciones. Es de reconocer que la 62ª legislatura está interesada y preocupada en atender este tema y este problema que es un problema social. Prueba de ello la participación importante de quienes me han antecedido en la palabra con este mismo tema, pero que también la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia ha mantenido un trabajo vigente en el sentido de mantener estrecha comunicación y relación para con las diferentes instancias. Una de ellas, precisamente el programa y la campaña que la Organización Internacional del Trabajo, Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, viene realizando desde el año 1996 y que en sus términos en inglés Thunderclap les hicimos llegar ahí en cada una de sus curules para que puedan acceder al link e inscribirse para participar en esta campaña que no es precisamente hoy el día 12 de junio cuando se echa a andar, sino que tiene que ser de manera permanente y a los cuales les pido, compañeras diputadas, compañeros diputados, podamos ser parte de esta estrategia que permite ser observadores, ser supervisores, estar al pendiente de lo que sucede en cada una de las regiones para que efectivamente podamos identificar dónde están siendo explotados, maltratados, abusados nuestros niños y niñas hidalguenses. Esa tarjeta la tienen en su curul, ojalá le puedan dar seguimiento. Asimismo, exhortar para que esta 62ª legislatura pueda ser parte de la Comisión Intersecretarial para la Erradicación
al trabajo infantil que se acaba de instalar en el estado de Hidalgo. Se necesitan políticas públicas como el gobernador Francisco Olvera Ruiz, la señora Guadalupe Romero de Olvera han implementado, pero que también los diferentes poderes y las instituciones podamos ser parte de ellas. Compañeros y compañeras diputadas, es necesario que este tema vaya más allá del día de reflexión, vaya realmente a la acción y a erradicar este problema que tanto nos afecta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Continuando con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Una de las preocupaciones más sensibles de los ciudadanos es su seguridad. Por ello, es fundamental que en todos los órdenes de gobierno se vele por la protección y salvaguarda de su integridad física y patrimonial. De acuerdo con la definición del jurista Sergio García Ramírez, la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o suprimen los bienes y derechos de las personas, y en las que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. Es cierto que el robo de vehículos automotores es un delito difícil de combatir. Esto se debe a que tiene muchas manifestaciones y puede suceder de maneras muy diferentes. Se roban tanto motocicletas, automóviles particulares, transporte de pasajeros, de carga, incluso con un número de ejes muy variable. Los robos se cometen con violencia, sin violencia, con la víctima conduciendo, caminando hacia el vehículo o dentro del mismo vehículo estacionado. Los robos suceden dentro de estacionamientos residenciales, comerciales, públicos de pago, en la calle, en carreteras, en autopistas, entre otros. Los municipios que más reportan delitos de robo son Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Izmiquilpan y Tula, principalmente debido a alta densidad poblacional. Hasta mayo del 2014 se lleva un total de robo de automóviles de 1,132. Durante el mes de marzo, un 42% del total de delitos registrados en la entidad son robos en sus distintas modalidades, principalmente el robo a casa-habitación y, por supuesto, a los vehículos sin violencia, además de despojos a negocios. En su mayoría, amigas y amigos, el primer patrimonio de muchos hidalguenses casi siempre es un vehículo automotor. Es por eso que se deben implementar estrategias que ayuden a disminuir el índice en estos delitos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo debe implementar un programa contra el robo de vehículos automotores, que combata desde la raíz el problema. Por supuesto, existen operativos de retenes, en el cual, en la mayoría de los casos, es solo para recuperar. En cambio, se debe implementar un programa atacando el problema. Un ejemplo, si se tienen identificadas las zonas de más robo, las horas más comunes, por supuesto, se puede implementar colocando un autoseñuelo con toda una logística para poder detener infraganti al infractor. Reitero, es solo algo de lo que se puede hacer. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para crear un programa contra el robo de vehículos automotores y, a su vez, implemente medidas urgentes en el ámbito de su competencia e informar de su avance, así como generar mayor vinculación con las autoridades federales, estatales y municipales
para combatir el robo de automotores ante una demanda ciudadana de combatir la inseguridad pública en el estado de Hidalgo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Juan Carlos Robles Acosta a la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para los efectos que procedan. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día martes 17 de junio del año en curso a las 11 horas. Presidenta, siempre es un honor. Claro que sí, Luciano.